Días, amigos de la prensa. El día de ayer hemos conocido unas declaraciones del alcalde electo que las lamentamos de verdad porque parece que el alcalde electo no hubiera estado en el país y no hubiera estado en nuestra ciudad durante el último año y medio, donde claramente se ha producido una situación de crisis económica producto de la pandemia que ha reducido los ingresos del Estado boliviano en su conjunto. De hecho, yo les había mostrado anteayer este cuadro que es muy importante y que son datos que provienen del gobierno. Miren ustedes las recaudaciones por ingresos tributarios del Estado boliviano. El año 2020 se habían recaudado cerca de 10.000 millones de bolivianos. Al año 2021, en ese mismo trimestre, estamos con 5.800. Eso significa claramente que las recaudaciones en general del Estado, el pago de impuestos, ya sean de los que cobra el gobierno nacional o los gobiernos municipales, están claramente retrasados y reducidos. Esta es una realidad. Esto no tiene que ver con una gestión municipal, esto tiene que ver con la pandemia y la crisis económica que ha vivido el mundo entero. Estas son las transferencias en el mismo periodo que nos hace el gobierno y verán ustedes cómo del 2020 al 2021 se reducen en 150 millones de bolivianos. Es lo que nos había certificado el gobierno, pero no nos ha entregado ese mismo dinero, producto justamente de la crisis. Ahora, es verdad que en los últimos años, en los últimos 10 años, los recursos de los gobiernos municipales se han incrementado como se han incrementado los recursos del Estado en general. Teníamos el año 2000 apenas 3.000 millones de bolivianos. Hoy día tenemos una economía de cerca de 30.000 millones. Y es obvio que todos los ingresos han crecido, pero también han crecido las competencias, es decir, se nos han asignado una mayor cantidad de responsabilidades a los gobiernos municipales que los que existían en el año 2000. Esta es la composición del presupuesto 2021. Miren ustedes, el 15% está destinado a funcionamiento. El 26% está destinado a infraestructura como tal, es decir, a las obras, al cemento como tal. Y el grueso del presupuesto, cerca de 60%, está destinado a lo que se llama inversión social. ¿Qué es la inversión social? Son las competencias que obligatoriamente nos asigna el Estado a los gobiernos municipales y que no tienen que ver solo con construir obras. ¿Con qué tiene que ver? Miren ustedes, con salud. El gobierno municipal cubre los seguros de salud que están en vigencia en nuestro país, cubre los servicios de hemodiálisis, las farmacias que funcionan en los centros de salud, pero también tiene que ver con educación estas inversiones sociales. El desayuno escolar, la mochila escolar son inversiones sociales, no es inversión en cemento o en obras. Lo mismo se puede decir del aseo urbano, la renta dignidad, que también la paga el gobierno municipal de La Paz, la gestión social, nuestros albergues para los niños, para las mujeres, las plataformas de atención a la familia, las defensorías, todo eso es inversión social en la que, por supuesto, se invierten recursos municipales. Ni que hablar de culturas, de turismo, de desarrollo económico, gestión ambiental, seguridad ciudadana. Está considerada toda la inversión que hacemos en seguridad ciudadana como un gasto social también. Y por supuesto el servicio de transporte municipal o los servicios públicos. Aquí está el grueso, efectivamente, del presupuesto municipal. No por gusto, sino porque es una obligación legal. Y por eso a mí me preocupa que el alcalde electo esté solamente pensando en que va a tener dinero o no va a tener dinero para obras, porque en realidad sus responsabilidades mayores tienen que ver con este conjunto de inversiones sociales
a las que estamos obligados los gobiernos municipales por ley. Este es el tema de los funcionarios, y aquí sí les pido que tomen un poquito de atención. El año 2010 habían, si redondeamos datos, 4.500 funcionarios. Hoy día tenemos 7.500 funcionarios, ¿no? Se han incrementado efectivamente la cantidad de funcionarios municipales. Pero ¿dónde están estos funcionarios? Tenemos 1.000 funcionarios, más de 1.000 funcionarios en el La Paz Bus. Solamente en conductores son 390 conductores, porque tenemos cerca de 130 vehículos en 3 turnos de 8 horas, porque no podemos tener un chofer trabajando 15 horas. Lo mismo en el caso de los anfitriones. Y todo lo demás son el personal administrativo, mecánicos, etcétera, etcétera, de nuestro La Paz Bus. Es decir, de estos 2.500 funcionarios que se han incrementado en estos últimos 5 años, más de 1.000 corresponden a La Paz Bus. Fíjense ustedes los hospitales y el sistema de salud. Son más de otros 1.000, porque hemos construido hospitales y hay que contratar al personal de salud de esos hospitales que los pagamos nosotros. Solo por poner un ejemplo, en el hospital de La Merced hay 220 funcionarios de personal médico y casi todos los hospitales tienen 200 funcionarios médicos y de personal médico. Tenemos otros 500 funcionarios que son nuestra Guardia Municipal de Transporte, que la hemos creado en nuestra gestión y que son los guardias que hacen, por supuesto, el control del servicio de transporte público en la ciudad de La Paz. Entonces, si el señor Arias está pensando desaparecer el Puma, desaparecer el servicio de salud y los guardias municipales, claro, vamos a volver al mismo personal que se tenía en la gestión de Juan del Granado. Entonces, es una comparación maliciosa, es una comparación distorsionada la que se ha hecho el día de ayer y que, como verán ustedes, tiene una perfecta explicación. Claro, si uno construye un hospital, estamos construyendo ahora el hospital de San Antonio, y cuando lo concluya el señor Arias va a tener que ponerle personal, porque si no lo va a dejar como un elefante blanco. Ahí va a tener que aumentar por lo menos 200 funcionarios para el funcionamiento del Hospital San Antonio, que está en este momento en construcción. La otra falsedad que se ha dicho el día de ayer, con muy mala intención, es que del alcalde municipal y del despacho del alcalde dependen 400 funcionarios. Recordarán ustedes. Pero ¿quiénes son estos funcionarios? Son los funcionarios que trabajan en auditoría interna, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, en transparencia, en gobernabilidad, donde tenemos obreros para nuestras subalcaldías, en comunicación, en la Dirección de Empresas y Servicios Públicos, por ejemplo, el personal que está a cargo de los mingitorios públicos, está ahí. La Agencia de Cooperación, la Agencia de Desarrollo Turístico. Todas estas unidades se engloban en el despacho del alcalde, pero no es la oficina del alcalde. Son este conjunto de unidades que dependen evidentemente de manera directa del despacho del alcalde, como es auditoría o la Dirección de Asuntos Jurídicos. Lo mismo se ha dicho en el caso de la Secretaría Ejecutiva. 400 funcionarios dependen del secretario ejecutivo. ¿Quiénes son estos 400? Los funcionarios de recursos humanos del gobierno municipal, los funcionarios de la dirección del gobierno electrónico, de administración general de todo el gobierno municipal de La Paz, de la dirección de licitaciones y contrataciones. Entonces, el día de ayer se han dado datos por mala fe o por desconocimiento. Yo no sé entonces para qué les hemos dado durante semanas en la comisión de transición toda esta información si no la están revisando. Ahí está en detalle cuál es la estructura del gobierno municipal y cuáles son los funcionarios y las unidades que dependen del despacho y que dependen, por ejemplo, de la Secretaría Ejecutiva. Yo les recomiendo, con mucho respeto al alcalde electo, que
no trate de entrar en el juego de echarle la culpa de los males al alcalde saliente, porque eso no dura 3 meses. El alcalde electo tiene que preocuparse de cuáles son las soluciones que va a poner a la crisis económica que se ha generado el año pasado desde cuando él era ministro y cuando él conocía perfectamente estas situaciones de crisis que está viviendo el conjunto del país y que están viviendo el conjunto de los gobiernos municipales del país. Entonces, como verán, la información que se ha presentado el día de ayer o es un desconocimiento lamentable de su equipo de trabajo que no revisa la información que se le está dando, o es mala fe, simple mala fe de tratar de mostrar una información distorsionada, manipulada, que no corresponde a la realidad y que no corresponde a los nuevos servicios que se han creado en el gobierno municipal en nuestra gestión. Cuidado que el alcalde electo esté pretendiendo hacer una masacre blanca que más allá, miren ustedes, del costo social que eso tiene, puede paralizar el gobierno municipal de La Paz. Si hemos incrementado en 1,000 funcionarios para el funcionamiento solamente del Puma Katari y va a reducir a 500, sencillamente no va a funcionar el Puma Katari, porque va a tener que hacerlo funcionar 3 horas, 4 horas al día. Si va a reducir los más de 1,000 funcionarios que hemos contratado para los nuevos hospitales, no van a funcionar los hospitales municipales como están funcionando. Entonces aquí la solución no es cortar personal, aquí la solución es conseguir recursos. Cuando nosotros nos hemos hecho cargo de la alcaldía, tampoco teníamos todos los recursos para hacer todas las obras que hemos hecho, hospitales, viaductos, 110 barrios de verdad, etcétera, el propio Puma Katari. ¿Qué hemos hecho? Conseguir pues recursos. No se trata de pensar que uno se va a sentar en la silla de alcalde y va a empezar a gastar el dinero. No, pues hay que conseguir el dinero para ejecutar los proyectos y las obras que uno tiene en su plan de gobierno, y eso es lo que hemos hecho nosotros. El Puma Katari nos ha tomado 3 años en implementarse porque hemos tenido que conseguir recursos. Hemos tenido que conseguir recursos de crédito para nuestros hospitales, recursos de crédito para los viaductos. Entonces el alcalde tiene que conseguir recursos antes de estar pensando en despedir personal, porque si despide personal se va a paralizar nuestro gobierno municipal. Y finalmente otro dato que no es correcto, es decir, que el gobierno municipal de Santa Cruz tiene menos personal. Esa es mentira. Revisen ustedes en internet, consulten con sus colegas en la ciudad de Santa Cruz. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra tiene más de 9,000 funcionarios. Nosotros estamos con 7,000 y pico, y producto de estos servicios que sí prestamos, que son nuevos en la ciudad y que no existían cuando el alcalde Juan del Granado terminó su gestión. Si tienen alguna consulta, estamos aquí para... Porque el primer área indica más de 9,000 en la alcaldía de La Paz, y habla de 7,500, es nomás una diferencia considerable. Claro, exacto. Segundo, ¿qué va a pasar o hasta cuándo están vigentes los contratos, por ejemplo, de los guardias municipales, los que usted dice trabajan en el Puma, todos estos me imagino están a contrato? ¿Cuándo vencen? ¿Hay la posibilidad de que no se les renueve en este caso, si se ha cuestionado tanto los funcionarios? Hay tiempos distintos. Hay funcionarios que por sus características de trabajo tienen contratos hasta septiembre de este año, por ejemplo. Hay otros que tienen efectivamente hasta fin de año. Varias de estas decisiones de dar continuidad o no responderá a las políticas que lleve adelante el nuevo alcalde. Por ejemplo, he escuchado que uno de sus concejales ha señalado que van a evaluar el tema de parqueos públicos, donde tenemos también funcionarios que están haciendo el control de parqueos. Van a tener que decidir ellos si ya no vamos a tener ese servicio de parqueos en algunas áreas de la ciudad y van a implementar otro tipo de acciones, no lo sabemos. Vamos a ver si ellos van a tomar la decisión de eliminar la Guardia Municipal de Transporte, tampoco lo sabemos. Hemos escuchado que quieren unir la Secretaría Municipal de Transporte y Vialidad con el La Paz Bus. Pero a ver, son cosas un poquito diferentes, ¿no? La Secretaría de Transporte es una instancia de definición de políticas sobre el transporte público en la ciudad.
El La Paz Bus es una instancia operativa de un servicio público, que es el Puma Qatari. ¿Cómo se mezclan las dos cosas? Yo no entiendo, pero ellos dicen que van a unir en una sola unidad dos cosas que son totalmente distintas. Pero bueno, responderá, vuelvo a decir, a las políticas y decisiones que ellos tomen seguramente cuando se hagan cargo. Alcalde, ¿es cierto que existe 411 millones de déficit? ¿Nos puede explicar eso, por favor? ¿Por qué se maneja ese monto? Aquí lo he señalado, miren ustedes. Tenemos por un lado estos 158 millones que son los ingresos que nos dijo el gobierno que íbamos a recibir y que no recibimos. O sea, aquí hay un déficit de 150 millones. Y hay una cifra algo similar que corresponde a los impuestos que los ciudadanos están retrasando en su pago en este año. Entonces, no alcanzan a los 400 millones, ¿no? Y todo va a depender de cómo efectivamente, como lo hemos recomendado además el día martes, se aplique una política de incentivo a las recaudaciones, pero además se establezcan acuerdos con el gobierno nacional, porque este problema no es un problema de La Paz. En el mismo problema está Cochabamba, en el mismo problema está Santa Cruz, en el mismo problema está Sucre, todos los gobiernos municipales, sobre todo capitales. ¿Por qué? Porque el gobierno nos ha dicho, les va a llegar tanto dinero y al final no llegó ese dinero. Y porque producto de la crisis, la gente, en lugar de pagar sus impuestos a tiempo, como lo hacían generalmente los primeros meses del año, los está retrasando seguramente porque tiene otras urgencias económicas. Ese no es un problema de La Paz, ese es un problema del conjunto del país, como se los he demostrado en este cuadro, que es un dato nacional. Estos son datos del Banco Central. Al primer trimestre del 2020 se habían recaudado cerca de 10,000 millones a nivel del conjunto de las recaudaciones tributarias del país. Al primer trimestre de este año, es decir, en el mismo periodo, estamos con 5,000 millones. O sea, está claro pues que hay un problema de recaudaciones que se origina en la situación económica producto de la pandemia y seguramente otros temas adicionales, pero este no es un problema solo de La Paz. Alcalde, ¿cómo ha adelantado después de la gestión 2021? El alcalde electo Iván Arias aseguraba de que de alguna manera había perjudicado el tema de los ingresos. ¿Esto habrá afectado? Pero miren, nosotros ya tuvimos déficit el 2020. Entonces, ¿cómo cubrimos ese déficit? Adelantando los impuestos del 2021. Si no, no había manera de cubrir el déficit. ¿Qué va a tener que hacer el alcalde electo? Me temo, lo mismo. Entonces, cuidado esté diciendo cosas hoy día y criticando cosas hoy día que mañana va a terminar haciendo. Como por ejemplo, adelantar el pago de impuestos de la gestión 2022 al 2021, hasta que por lo menos la situación se estabilice un poco y el gobierno municipal pueda, digamos, volver a la normalidad en términos de recaudaciones. Pero nada raro que el alcalde electo tenga que hacer lo mismo que nosotros hicimos el año pasado para cubrir el déficit del año pasado. Además, había una protesta, eran empresas que habían hecho las mochilas escolares y material escolar. Ellos aseguran que se tiene una deuda de 12 millones de bolivianos. ¿Es así, alcalde? No, porque en el caso de la mochila hemos contratado a la empresa del Estado. Papelbol. Así que no sé quién puede estar, no creo que Papelbol esté ahí. Pero bueno, ya lo he dicho el otro día, ¿no? Son 15 funcionarios que están tratando simplemente de figurar y de quedar bien con el alcalde electo. Bueno, es cosa de ellos. Como verán, fuera de esos 15 funcionarios, 7,000 están trabajando con absoluta normalidad. Alcalde, ¿tiene el registro para no nombrar, pero cuántos servicios o cuántas obras se han agregado, digamos, desde que se agregaron esta cantidad de funcionarios? Usted tenía 5,000, ahora tiene 7,000 y pico. ¿Estos 2,000 representan a cuántas obras y cuántos servicios extras? Mire, solo 1,000 los hospitales municipales. Pero se los he mostrado, son cerca de 1,000 funcionarios para los 4 hospitales municipales. Bueno, los 5, si contabilizamos el Hospital La Paz, donde nosotros también tenemos 50 funcionarios. Y 1,100 son funcionarios del Puma Qatari. Ahí nomás tenemos ya 2,000. Y 500 más
es la Guardia Municipal de Transporte y los parqueos tarifados. Ahí está el crecimiento, no está en otro lado. No es que ha habido crecimiento de personal en el despacho del alcalde o en alguna unidad específica, no. ¿Dónde ha crecido el personal? En los nuevos servicios que ha implementado el gobierno municipal, como es el caso del personal de salud, el personal del Pumacatari y la Guardia de Transporte. Alcalde, bajo este panorama, ¿qué es lo que le recomienda al alcalde? ¿Qué acciones inmediatas se puede tomar? Lo dijimos ya anteayer, ¿no? Necesitamos, o va a necesitar el general, una serie de incentivos para que la gente pueda pagar sus impuestos a tiempo, que no lo está haciendo en estos meses. Segundo, va a tener que conseguir recursos de crédito como lo hicimos nosotros. Nosotros no nos hemos sentado de brazos solamente pensando en la recaudación propia, hemos acudido a créditos de distintas instituciones que los hemos conseguido gracias a la excelente salud financiera que tiene el gobierno municipal de La Paz. El señor Arias va a tener que acudir pues también a financiamiento externo y a créditos. Y finalmente va a tener que establecer acuerdos con el gobierno. Ojalá que sí, porque como también lo he señalado, el gobierno nacional administra el 90% de todos los recursos del país y 10% administramos 300 gobiernos municipales y 9 gobernaciones. Es decir, el gobierno sí tiene posibilidades de generar un plan de financiamiento para las entidades subnacionales, de asistencia financiera, créditos, podrían tener distinto tipo de mecanismos, ¿no? Pero el gobierno sí tiene esas posibilidades, que está claro, los gobiernos municipales del país no tenemos esas posibilidades de acceder a esa cantidad de recursos de manera rápida e inmediata. Alcalde, perdón, existe un problema que se ha suscitado en el gobierno justamente con este hecho de corrupción. Tal vez una opinión suya al respecto de este ministro que se ha visto envuelto en una... Creo que hay que resaltarlo. Todos debemos ser implacables y tener una visión de cero tolerancia a la corrupción, sea quien sea. Y a mí me parece que si una alta autoridad ha cometido un delito como el que se ha identificado el día de ayer, tiene que pagar ante la justicia. Me parece una buena señal y ojalá de aquí en adelante, por supuesto, cualquier situación irregular que se presente en el gobierno nacional se actúe de la misma manera, a diferencia de lo que ha ocurrido en años anteriores, donde en lugar de perseguir a los responsables, se los ha dejado libres o se los ha exonerado de culpa simplemente por razones políticas. Gracias a ustedes.